Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. PDH y médicos del San Juan de Dios afirman que la falta de medicamentos está provocando la muerte de pacientes en todas las áreas. Más de 1 millón de vacunas Sputnik V vencerán en 10 días. Salud aún no tiene el dictamen que avala su uso después de su fecha de caducidad. Iglesia La Recolección confirma que sí llevarán a cabo las procesiones de Jesús Nazareno y el Señor Sepultado para esta Semana Santa. Y en internacionales, bombardeos incrementan la tensión en Ucrania, guardería queda destruida y varias zonas quedan sin energía eléctrica. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Finaliza la semana, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Comenzamos con las noticias. El Ministerio de Cultura y Deportes publicó este viernes el Acuerdo 139-2022, en donde declara como patrimonio cultural intangible de la nación la técnica de elaboración de barriletes gigantes de los municipios de Santiago Zacatepeques y Zumpango. Este proceso artístico y artesanal es una manifestación cultural vinculada con tradición oral y leyendas, transmitida de generación en generación, donde participan niños, jóvenes y adultos, arraigada a diferentes comunidades a nivel nacional, cita el acuerdo. Monseñor emérito Gerardo Humberto Flores Reyes falleció a las 2:45 de la mañana de este viernes en el municipio de Santa Cruz Verapaz, en la Casa Guadalupe, donde luego de jubilarse pasó sus últimos años. Monseñor Flores fue obispo de las Verapaces. Llegó a Cobán en 1977, donde se dedicó a apoyar a los más necesitados y a defender a los desprotegidos durante el conflicto armado interno. Fue catalogado como el obispo de los pobres, además de tener un báculo de raíz de un árbol que lo identificaba como el pastor de las ovejas. Su cuerpo está siendo velado para el público en general en la Catedral de Cobán, donde se espera la llegada de varios obispos y del cardenal Ramazzini. Ciclista muere atropellado y motorista queda herido. Miguel Orlando Méndez Pastor, de 24 años, falleció arrollado por un vehículo desconocido que siguió su camino. Además, un motorista que por evitar pasar sobre Méndez se descontroló y cayó al asfalto, quedando gravemente herido. El percance ocurrió ayer en la noche en el kilómetro 176 de la ruta CA2 en jurisdicción de Santa Cruz Muluá. El motorista fue trasladado en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu a bordo de una ambulancia que iba pasando por el lugar y que le prestó auxilio al afectado, quien hasta el momento no ha sido identificado. Dos hombres de entre 25 y 30 años fueron hallados muertos en el kilómetro 159 CA2, entrada a la circunvalación de Mazatenango. Según información preliminar del Ministerio Público, los cuerpos presentan señales de tortura y estaban atados de pies y manos. Se presume que fueron abandonados en este lugar durante la madrugada. El
conductor de una camioneta tipo agrícola fue captado cuando se detiene frente a otro vehículo para golpearle el vidrio delantero con un bate de béisbol. Esto ocurrió en la autopista Palín-Escuintla, a tan solo unos kilómetros del pago de peaje. Según los afectados, venían de sur a norte cuando el conductor de la camioneta pasó golpeando la parte trasera del automóvil. Los dos conductores empezaron a discutir, mientras el que sale en el video lo amenazó con un machete, pero al no detenerse los alcanza para agredirlos con el bate. Llamen a la policía, hombre. Llamen a la policía, hombre. Un carro se incendió en la aldea Las Palmas, Coatepeque, Quetzaltenango. Bomberos municipales departamentales atendieron el llamado de varias personas que al transitar en el lugar se percataron de las llamas. Cuerpos de socorro trabajaron por varios minutos para lograr apagar el incendio que se produjo por un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo. Pero ya no fue posible, ya no. Dos vehículos de transporte pesado colisionaron en horas de la mañana en el kilómetro 30.5 de la ruta interamericana CA1 Occidente, jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques. Agentes de Provial informaron que por la alta velocidad perdieron el control, ocasionando el choque. Cuerpos de socorro se hicieron presentes para trasladar a una persona a un hospital, pues presentaba varias heridas por el impacto. Un taxista impactó contra un poste de luz en la calzada Roosevelt y 12 Avenida de la zona 11 de la ciudad capital. Bomberos voluntarios se hicieron presentes en el lugar para darle asistencia al conductor. Cuerpos de socorro informaron que el piloto del taxi salió ileso y que no hubo necesidad de trasladarlo a un centro asistencial. Agregaron que también otro carro tipo sedán fue parte del accidente. Sin embargo, no se conoce aún el motivo. Un hombre fue asesinado en la avenida Petapa y 11 calle de la zona 12. Al lugar del accidente llegaron los bomberos voluntarios que informaron que la víctima recibió varios impactos en el cuerpo, dejándolo sin vida de inmediato. Familiares se hicieron presentes para identificar el cuerpo del motorista que se encontraba aún en la cinta asfáltica. Un hombre resultó herido con proyectil de arma de fuego en la Séptima Avenida y Quinta Calle de la zona 21, Colonia Morse. Vecinos del sector hicieron el llamado a los bomberos municipales tras haber escuchado las detonaciones. Cuerpos de socorro trasladaron al afectado a la emergencia del Hospital Roosevelt y al momento no se sabe la causa del suceso. Jueves por la tarde, un incendio consumía un vehículo en la Sexta Avenida y Vía 3 de la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Bomberos municipales recibieron el llamado de varias personas que transitaban en el lugar. Y dos camiones de transporte pesado colisionaron en el kilómetro 110 de la ruta CA2 Occidente, jurisdicción de Patulul, Suchitepeques. Según cuerpos de socorro, no hubo heridos, solamente daños materiales. Hasta el momento está obstruido el carril derecho con dirección a Occidente para que pueda usted tomarlo en cuenta si necesita transitar por esta área. Y ayer le contábamos cómo en los hospitales nacionales ya no se entregan medicinas a los pacientes. Hoy, la periodista Andrea Domínguez dio seguimiento al tema y el resultado es verdaderamente lamentable. Hay fuentes que aseguran que ya hay muertos, incluidos recién nacidos, justamente por la falta de medicinas. Andrea, muy buenas tardes. Vamos contigo.
Muy buenas tardes, Rocío. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente el Hospital General San Juan de Dios se encuentra en este momento con alerta roja. Esto ya que los médicos son los mismos que han estado asegurando que se encuentran desabastecidos de medicamentos claves para atender a pacientes, principalmente en áreas tan críticas como pediatría, maternidad e incluso las áreas de oncología. Acá ya la Procuraduría de los Derechos Humanos se ha hecho presente y desde hace meses lleva realizando verificaciones. También aseguran que el resto de hospitales del país se encuentra entre un abastecimiento que llega al 85 o 95%. Sin embargo, este centro asistencial tiene por abajo del 50% y hay renglones incluso en los que se encuentran en el 0%, principalmente aquellos que son para bebés o también para la maduración pulmonar de estos. Estanterías completamente vacías es lo que se han encontrado las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Escuchemos qué es lo que señala la Defensoría de la Salud de este lugar, la doctora Zulma Calderón. A pesar de que durante el año 2021 el hospital contó con un presupuesto impresionante de más de 934 millones de quetzales, mismo que no se ejecutó en su totalidad porque no superó el 79%. Esto ha derivado en una profunda crisis de desabastecimiento, lo que lleva a que los servicios se cierren prácticamente solos. Es decir, no es que los médicos estén dejando de atender, sino que la misma falta de insumos los obliga a no poder dar la atención correcta a los pacientes. Resaltamos que a través de la Defensoría de Salud tenemos el compromiso y el mandato constitucional de velar por la atención de los pacientes, y esta situación ha superado las situaciones que hemos documentado con anterioridad, toda vez que la semana pasada incluso se recibieron alrededor de 4 denuncias de personas por falta de medicamento surfactante, que es un medicamento que se utiliza para la maduración pulmonar de los niños que nacen con prematurez. Las personas no tienen los fondos económicos, los recursos para poder comprar estos medicamentos, lo que conlleva que efectivamente los pacientes están falleciendo por la falta de estos insumos y medicamentos. Los médicos residentes también han asegurado que incluso hay pacientes que vienen de otros hospitales y han tenido hasta 10 muertos en un día debido a la falta de estos insumos. Por su parte, el director de este centro asistencial asegura que se están adquiriendo medicamentos y que incluso ya ingresaron a bodega algunos. Los médicos, por su parte, señalan que estos no son suficientes y que aunque se asegure que hay cantidades en números, puedan figurar que son bastantes o estos pudiesen alcanzar realmente lo que se utiliza por paciente, son cifras más elevadas, algo que no alcanzaría incluso para atender a la cantidad diaria que acá se requiere. Es parte de lo que hasta este momento hemos logrado documentar, incluso un testimonio de una persona con cáncer que viene a este centro asistencial, quien asegura que desde la semana pasada los servicios para aquellas personas que requieren quimioterapias se encuentran irregulares. Hay personas en testimonio de ella que lo escuchará en nuestras emisiones de las 18 y 21 horas, quien asegura que han sido enviados a su casa debido a la falta de estos vitales insumos, algo que les genera miedo, pues si no reciben un tratamiento a tiempo pueden morir a consecuencia del cáncer, esto debido a la falta de medicamentos. Con esta información yo retorno a los estudios centrales con imágenes de María José Bonilla y Eric Ávila, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Como bien decías, la carencia de medicamentos no es algo nuevo, es algo que se ha registrado desde hace muchos años en los principales centros hospitalarios de nuestro país. Veremos entonces qué acciones toman las autoridades, pues estamos hablando de vidas humanas. Vamos en este momento a una pausa, pero volvemos con más información. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Estos son los portones de Mariscal Zavala. Posteriormente hay garitas que están resguardando efectivos del Ejército Nacional y custodios del sistema penitenciario. Hay una vía pavimentada de 800 metros de longitud que conduce al penal de esta base militar. Lo que poco se conoce es que adentro de estas instalaciones se oculta algo. No toda la población reclusa vive en las mismas condiciones.
3 filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Más de 1 millón de vacunas Sputnik V vencerán en 10 días y se deberán desechar. Salud aún no tiene el dictamen que avala su uso después de su fecha de vencimiento. Los detalles al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Estamos de vuelta con las noticias. De las Hermandades de Jesús Nazareno del Consuelo y Cruzados Santo Sepulcro del Templo de la Recolección de la capital emitieron un comunicado este viernes para informar que tendrán cortejos procesionales si el semáforo epidemiológico así lo permite. Con esto, las procesiones de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno del Consuelo y Señor Sepultado ocurrirían en sus cortejos sacros de sábado anterior al Ramos, el 9 de abril, y del Viernes Santo, 15 de abril del presente año. Padres de familia que tienen a sus hijos inscritos en la Escuela Urbana Mixta de Colonia Quetzal, ubicada en la zona 2 de Escuintla, se organizaron junto a los maestros para realizar la limpieza de las aulas antes del inicio de clases presenciales programadas para el próximo lunes. Los padres consideran que la escuela no está en condiciones de mantener las normas de bioseguridad, además de contar con graves carencias porque los delincuentes han robado chorros, baños y también material didáctico. El Ministerio de Salud destituyó al director del área central de Quiché, Francisco Rosal. El cambio se dio por situaciones administrativas. En su lugar se colocará a Wendy Pérez, trabajadora de un centro de salud y familiar de una diputada por Quiché. Francisco Rosal fue nombrado en el periodo de Jimmy Morales y continuó 2 años en la administración de Alejandro Yamatei. El exdirector fue señalado de falta de controles durante la pandemia. La vacunación no ha logrado superar el 35% en todo el departamento. ...450 estudiantes de la Escuela Oficial Urbana para Varones Domingo Morales no podrán iniciar el ciclo escolar en su edificio, pues la reconstrucción aún se encuentra en un 50%, según autoridades que realizan una supervisión de los avances. Este establecimiento sufrió daños por los terremotos y tormentas a partir del año 1998. Su reconstrucción tiene un costo de 10.5 millones de quetzales y se estima que la obra debería concluir en mayo de este año. Mientras tanto, los alumnos deberán seguir en las instalaciones de la Escuela Salvador Osorio en jornada vespertina. Bueno, y damos un giro en la información. Recordemos que hace 10 meses llegó el primer lote de vacunas Sputnik V a nuestro país. Al momento hablamos de 8 millones de vacunas que ingresaron, de las cuales solo 2.5 se han colocado y 1 millón está a punto de vencer. Son varios los factores que hay que analizar, desde el rechazo de algunos ciudadanos guatemaltecos a vacunarse hasta la capacidad con la que cuentan los diferentes centros de vacunación para poder almacenar estas dosis de Sputnik V. Hablaremos de esto y más con Otto Ángel. Otto, muy buenas tardes, buen viernes para ti. Hola Rocío, feliz viernes y feliz viernes para toda la audiencia de Noticiero Guatevisión en esta emisión en directo. En efecto, como la planteabas, pues hay un problema, hay una situación que obviamente está preocupando a muchas personas, incluidas las autoridades. Como lo planteabas, se compraron 8 millones de vacunas Sputnik y de esas hay 1 millón, para ser muy puntual, y lo podemos ver en la gráfica que vamos a ver a continuación. Es 1.082.858 vacunas que van a vencer el último día de febrero, es decir, el 28 de febrero. Estas vacunas vencerían. El Ministerio de Salud, y esto es parte de la noticia, en algún momento cuando se le consultó qué va a pasar, lo que salió a decir Rocío fue, bueno, estamos analizando que se puedan inyectar aun cuando estén vencidas, porque los medicamentos no necesariamente cuando tienen fecha de caducidad es exactamente el momento en el que pierden su efecto. Sin embargo, se conoció hoy de un estudio, de un análisis
de uno de los mandos medios de un departamento del Ministerio de Salud, en el que dice que las vacunas no es recomendable inyectarlas después de su fecha de vencimiento. Al ocurrir esto, lo que va a pasar es que ese 1.082.858 vacunas de Sputnik que compró el Estado de Guatemala con los impuestos de los guatemaltecos se van a perder. Estamos hablando de una inversión de 83 millones de quetzales que ya fueron pagados y que hoy están guardados porque no se ha terminado de vacunar. Hay que recordar que estas vacunas Sputnik se compraron al fondo ruso Human Vaccine, que es parte del Instituto Gamaleya, que es el que se encarga de la producción y distribución a nivel mundial de estas vacunas Sputnik, sobre las que ha habido muchísima controversia. La Organización Mundial de la Salud no las da como vacunas recomendables y en muchos lugares, particularmente del primer mundo, Estados Unidos y Europa, no se da por vacuna o no se acepta como vacuna este inmunizante. Por lo tanto, mucha gente ha rechazado las vacunas Sputnik, aunque el mismo gobierno ruso ha presentado evidencia para sostener que estas sí son efectivas y que no resultan ser un placebo como en algunos casos ha ocurrido o se ha determinado. Otto, y también qué podríamos esperar para los próximos meses, ¿no? Porque de esos 8 millones aún hacen falta 5 millones de dosis por ser aplicadas. 1 millón va a vencer, pero los meses seguirán pasando. Sin duda, a ver, yo creo que lo que primero apremia es qué va a pasar con este millón, porque Prensa Libre, que es la que publica la nota anunciando este estudio, nos cuenta, y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. Rochi, si el Estado de Guatemala quisiera tratar de rescatar o mantener estas vacunas y que se inyectaran en el muy corto plazo, es decir, en los 10 días que quedan del mes de febrero, tendrían que vacunar 110,000 personas que necesiten la vacuna. El problema, y es el dato que vemos abajo, Rocío, es que diariamente se están vacunando 7,320 vacunas Sputnik. Los niveles de vacunación han bajado en el país y en particular la Sputnik ha tenido muchísimo rechazo. Ese es el problema inmediato. Bien lo planteas, hay todavía más vacunas Sputnik que están todavía en reserva y que van a ir venciendo en los próximos meses. ¿Qué se puede hacer? Parte de la solución es una campaña de información de lo que hemos escuchado de algunas fuentes y tratar de ser más agresivo con la vacunación. El problema con Sputnik es que no hay algún estudio que sustente que eso pueda vacunarse a menores de 5 a 12 años, que es la otra población que no ha sido vacunada aún y que de la información que se cuenta solo hay una solución de Pfizer para niños para poder ser vacunados. Otto, de hecho, uno de los analistas a los que entrevistamos como Prensa Libre y Guatevisión mencionaba que al ritmo de vacunación que estamos manteniendo hasta este momento, necesitaríamos un aproximado de 18 meses para finalizar con estas 5 millones de dosis. Y no sabemos si llegamos a tiempo con las fechas de caducidad. Y hay otro problema que está fuera del tema de vacunación y tiene que ver más con algo financiero, pero también de vacunación. Cuando el Estado de Guatemala compra o llega al contrato para las 8 millones de vacunas Sputnik que se entregaron el año pasado, hasta finales del año pasado, hubo algunos que llegaron tarde, al parecer hubo un acuerdo para extender ese contrato por otros 8 millones de vacunas de Sputnik. En este momento el gobierno no ha revelado si el acuerdo obligaba o solo era una opción para ampliación, pero estamos hablando que sería un adendo adicional de 614 millones de quetzales, que si el Estado de Guatemala adquirió el compromiso, pues hacen falta que vengan otras 8 millones de vacunas, que hemos visto que los niveles son bastante más bajos y que la población que muchos esperarían vacunar no espera a Sputnik, sino para menores de edad. Y tampoco hay, que es la otra discusión, estudios que sustenten si las Sputnik pueden funcionar como una tercera dosis o como una dosis de refuerzo, que es donde se podría utilizar. Todavía no se estudia, no se ha demostrado en alguna parte que las 2 dosis de Sputnik puedan utilizarse de esta forma, que sería la otra forma de poderlas gastar y que no se pierdan las vacunas.
Sin duda alguna, son pocas las alternativas que se tienen para poder salvar estas vacunas. El Ministerio de Salud incluso ha dado a conocer que se están fortaleciendo, intensificando las jornadas, también que se ha priorizado 40 municipios diferentes y que también se está fortaleciendo la cadena de frío. Mucho que trabajar, Otto, y muy poco tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden, Rocío, un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia. Otro fuerte de vuelta para ti. Continuamos ahora con más información. El presidente Yamatei está de gira con los alcaldes de Izabal, donde aseguró que se controló el flujo de desechos que arrastra el río Motagua hacia playas de Honduras. El pasado 20 de enero, el gobierno de Honduras emitió un comunicado por medio de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, en el que asegura que la contaminación continúa. A partir de ahora, las personas... Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. A partir de ahora, las personas que soliciten material sexual o pornográfico a menores a través de medios tecnológicos podrían ir a la cárcel hasta 12 años. Nuestro compañero Henry Montenegro salió a las calles para conversar con algunos guatemaltecos sobre el tema y nos relata qué fue lo que le dijeron en su enlace. Adelante. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y hoy hemos salido a la Sexta Avenida de la zona 1 de la capital para conocer qué es lo que opina la población acerca de unas reformas que se hicieron hace algunos días en el Congreso al Código Penal, y con lo cual a partir de ahora las personas que soliciten a un menor de edad contenido sexual o pornográfico a través de medios tecnológicos como este celular que tengo en la mano, pueden ir a la cárcel entre 6 y 12 años de prisión. De esa cuenta hemos conversado con las personas, pero ¿qué opinan? Véalo a continuación. Es una ley que quizás tardó en llegar, ya que hoy en día las personas han abusado mucho de la inocencia de un niño. Me parece magnífica idea que eso sea un delito y que también sea penalizado por la ley y castigado a la persona que pueda abusar del inocente. Pues realmente es muy beneficioso, ¿verdad? Porque se da el caso en el que muchos adolescentes caen en este error, ¿verdad?, de mandar fotos de este tipo y después los andan metiendo en problemas, que andan compartiendo sus fotos y demás, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hayan aprobado esta ley para que así se haya un proceso, ¿verdad? Y que la gente ya no esté con la facilidad de actuar contra estas personas, ¿verdad? Me parece magnífica la ley porque se han aprovechado muchos intrusos, digo yo, pedófilos, todo lo que se pueda llamarle a esa gente mala, que ni debería de haber nacido, creo yo. Yo pienso que la verdad es que es de mucho beneficio, ¿verdad?, para uno como padre, porque tenemos hijos estudiando en línea, ¿verdad?, y a veces hay de todo en Guatemala, ¿verdad?, tanto maestros malos como maestros buenos, ¿verdad? Entonces pienso que es algo que viene de mucho beneficio siempre y cuando pues también se aplique, ¿verdad? Rocío, y quiero contarte que con estas reformas no solamente se castiga si el hecho es cometido, sino también si con el único hecho de que exista intención por parte de una persona de solicitar este tipo de material a los menores de edad. Asimismo, también se estableció el delito de chantaje, es decir, para aquellas personas que traten de coaccionar a un menor de edad con algún tipo de amenaza a cambio de no difundir el material sexual o pornográfico con el cual de alguna forma le hayan obtenido de un menor de edad. Sin embargo, también los padres de familia entrevistados con ellos establecieron y también están de acuerdo con que debe existir vigilancia, principalmente ahora que los menores de edad están en clases en línea. Con imágenes de María René Gaitán, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
3 personas resultaron heridas y otras 2 están atrapadas en el ferry italiano que se incendió el viernes por la mañana en el Mar Jónico con casi 300 pasajeros a bordo, de camino al puerto griego italiano de Brindisi, según las autoridades griegas. Se está llevando a cabo una operación de rescate para liberar a 2 conductores varados en la bodega reservada a los vehículos. Así lo explicó a la AFP una responsable de la Guardia Costera griega. De un total de 290 personas, entre ellas 51 tripulantes italianos y griegos, 243 fueron rescatados por una lancha patrullera militar italiana con el apoyo de la Guardia Costera griega, según un comunicado de la Guardia de Finanzas italiana. Y la tormenta Eunice se abatió con violencia el viernes sobre el Reino Unido e Irlanda para desplazarse después hacia el norte del continente europeo, dejando 4 muertos e importantes perturbaciones en los transportes. Cientos de vuelos, trenes y ferries fueron cancelados en todo el noroeste de Europa debido a los fuertes vientos que batieron récord en el sur de Inglaterra con más de 195 kilómetros por hora, menos de 48 horas después de la tormenta Dudley, que dejó al menos a 5 muertos en el continente. Como consecuencia de las violentas ráfagas provocadas por Eunice, un hombre de 60 años falleció en el sureste de la República de Irlanda al ser golpeado por la caída de un árbol, así lo informó la policía. Cientos de personas se reunieron la noche del jueves en Tegucigalpa para orar por el expresidente frente a la sede policial donde está detenido. La tarde del lunes, Estados Unidos pidió a Honduras la extradición de Hernández, acusado de introducir 500 toneladas de cocaína en el mercado estadounidense cuando era presidente del Congreso entre 2010 y 2014 y luego como mandatario desde 2014 hasta enero de este año. Movidos por una sed de venganza de aquellos criminales que una vez combatió y que logró recuperar la paz y la seguridad de mi país. Y decirles que como familia tenemos nuestra conciencia muy limpia, porque sabemos quiénes somos. Y yo por muchos años, por muchísimos años, y sobre todo en estos últimos 8 años que el pueblo hondureño y que Dios le dio a Juan la oportunidad de gobernar esta nación, lo vi trabajar incansablemente, como ninguno, como ninguno. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. El diputado Aldo Dávila llega al juzgado noveno para comparecer en la audiencia de primera declaración por un caso en el que se le señala de agredir a un agente de la Policía Nacional Civil. En minutos se lo contamos. 3 filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Agradecemos a todos nuestros televidentes por interactuar con nosotros siempre a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Vemos algunos de sus mensajes a continuación. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Comenzamos con el reporte que recibimos del occidente del país. En la periferia de Aguacatán, Huehuetenango, se registró una pelea protagonizada por 2 ayudantes de microbuses que cubren la ruta de Aguacatán a Huehuetenango. Las imágenes muestran a uno de los ayudantes que golpea a su rival con un bate. El motivo de la riña fue por la pelea de pasaje. La cantante guatemalteca Lorena Pérez se reportó de la ciudad capital y nos envió un video para dar a conocer un tema, Quiero estar en ti, una canción de su autoría. Quiero el dulce beso de tus labios, es un elemento necesario. Quiero verte cerca de mi rostro al fin.
Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Continuamos ahora con más información. Amas de casa de Escuintla denuncian una subida de hasta un quetzal en verduras, granos básicos y también en el pan y la tortilla. En el caso de la carne de res, la semana pasada estaba a 30 quetzales la libra. Este viernes se encontraba a 33 quetzales. Además, el frijol subió de 5 a 7 quetzales. En Quiché, Diaco reportó también un aumento de la carne de 2 quetzales por libra en los últimos días. También algunas legumbres, el pan y otros productos de la canasta básica. Se informó también del aumento de precio de los combustibles, que en algunos municipios alcanza los 2 quetzales por galón, lo que ha provocado un aumento de los productos por el incremento en el pago de transporte. Hace 3 años, la Cámara de la Construcción firmó un convenio con la Cámara de Oficios de Frankfurt con el objetivo de poner en marcha el programa Construyo Guatemala. Este viernes se ratificó el convenio para seguir trabajando en el convenio del que Paula Osaeta nos cuenta un poco más adelante. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Por 3 años más fue ratificado el convenio entre la Cámara de la Construcción y la Cámara de Oficios de Frankfurt, con el que han trabajado el proyecto Construyo Guatemala, con el cual junto al INTECAP han capacitado a albañiles y a maestros de obras. Durante los últimos 3 años, construimos y equipamos a 3 centros de capacitación de la construcción en las instalaciones de INTECAP. Construimos en la zona 7 de la capital, en Villanueva, y con apoyo de Visión Mundial también en Huehuetenango. Desarrollamos una oferta formativa y una certificación para albañiles y maestros de obra en 6 diferentes módulos formativos. La oferta formativa consiste en los temas de levantamiento de muro, encofrados, la fabricación de estructura de concreto con acero reforzado, la aplicación de repello y acabados, y en breve también la instalación de redes de fontanería y montaje y desmontaje de andamios. Con este programa capacitaron a 17 formadores en el INTECAP, quienes en agosto pasado viajaron a Alemania para seguir su formación. Además, actualmente hay 358 albañiles en proceso de evaluación para que sean certificados. Y espero que podamos superar los resultados de la primera fase para poder ofrecer a Guatemala oportunidades de crecimiento para el sector de la construcción. Con la ratificación de este convenio se tiene el objetivo de capacitar a más de 1000 albañiles y crear 2 centros de capacitación más en el interior del país. Rocío, con esto regreso con ustedes. Buenas tardes. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Organizaciones sociales de Quetzaltenango exigen que Consuelo Porras no participe como candidata a fiscal general. El reporte completo al regresar. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. 45 minutos pasan de la 1 de la tarde. Quiero contarle que esta mañana en Torre de Tribunales hubo audiencia de primera declaración de una exmandataria de CICIG y una exfiscal de la FESI. Además, empezó la audiencia del diputado Aldo Dávila, señalado de agresión a un policía. Edwin Pitán, desde Torre de Tribunales, nos cuenta los detalles. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión de las 13 horas. Hay movimiento en Torre de Tribunales y en estos momentos ha comenzado la audiencia de primera declaración del diputado del Congreso de la República, Aldo Dávila. Él ha llegado al tercer piso de Torre de Tribunales, específicamente a la sede del Juzgado Noveno Penal, en donde ha sido citado para comparecer en esta audiencia de primera declaración. El Ministerio Público le está señalando al congresista abuso de autoridad, atentado y discriminación por un altercado que tuvo con un agente de la Policía Nacional Civil cuando hubo una manifestación frente a la sede del Congreso de la República.
Esos hechos en estos momentos se los está sindicando el Ministerio Público al diputado. Y antes de ingresar a esa judicatura, esto fue lo que dijo. En toda la historia democrática del país a ningún diputado lo han perseguido tanto, pero es evidente lo incómodo que soy para el pacto de corruptos, para Alejandro Yamatei y para su pareja sexual y sentimental Miguel Martínez, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos ocurre a los que tratamos de hacer bien las cosas, a los que documentamos y evidenciamos y no recordemos los 2 estados de calamidad que no pasaron gracias a mis grabaciones. Entonces esto es persecución y pues es evidente para quién y desde quién son dadas las órdenes. Me da la sicaria del Ministerio Público, María Consuelo Porras, es la responsable de que hoy jueces y magistrados probos estén siendo perseguidos, al igual que la oposición, a medios de comunicación independientes, a activistas de derechos humanos y a organizaciones sociales y civiles. El juez estará valorando tanto la argumentación de la defensa de Aldo Dávila como la sindicación del Ministerio Público para entrar a resolver si es o no ligado a proceso penal el diputado del Congreso de la República. Pero también ha habido más actividad acá en Torre de Tribunales. En el Juzgado Tercero Penal, esta mañana ha comenzado la audiencia de primera declaración de la exmandataria de CICIG, Leili Santizo, y la exfiscal de FESI, Xiomara Sosa. Recordemos que ellas fueron detenidas los días pasados por las autoridades de la Policía Nacional Civil en coordinación de operativos que dirigió el Ministerio Público. Ellas han comenzado ya su audiencia de primera declaración, pero la misma se ha suspendido debido a que el Ministerio Público quería reproducir una audiencia que duraba 8 horas. Por lo tanto, se pidió que se hiciera un resumen ejecutivo de la misma y será hasta el 24 de febrero próximo cuando continuará la audiencia de primera declaración de la exmandataria de CICIG y la exfiscal de FESI. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Edwin, muchísimas gracias. Nosotros estaremos atentos a la información que tengas para nosotros en nuestras siguientes emisiones. Mientras tanto, quiero contarle que con la colocación de afiches en la sede del Ministerio Público en Quetzaltenango con la imagen de la fiscal general Consuelo Porras, la coordinadora de auditoría social de este departamento solicita a la Comisión de Postulación para Fiscal General no tomar en cuenta el expediente de la actual jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, a quien señalan de ser parte del pacto de corruptos y de propiciar impunidad en el país. Quetzaltecos representantes ante el Consejo Comunitario de Desarrollo de la ciudad altense denunciaron que la municipalidad se niega a reunirse con ellos para discutir el precio del pasaje urbano, que de 1,25 pasó a 2,50 quetzales sin tener los transportistas un acuerdo edil para aumentar el precio del pasaje. A la demanda de los vecinos se unieron representantes de varios consejos comunitarios de desarrollo, quienes denuncian que en la actualidad los buses no cumplen las medidas sanitarias y los pilotos de las unidades bajan a los pasajeros que se niegan a pagar los 2 quetzales con 50 centavos. Hablemos de lo que sucede en el mundo. Un bombardeo sobre el este de Ucrania golpeó el jueves una guardería. Según el ejército ucraniano, 32 proyectiles cayeron sobre la localidad de Stansia Luganska, dejándola sin energía eléctrica. 3 empleados de la escuela resultaron heridos. Otro proyectil cayó sobre el parque infantil, dejando este cráter que verá usted en pantalla. En tiempos normales, 57 niños suelen asistir a esta escuela, pero esta vez 37 se habían quedado en casa por las restricciones de COVID-19. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que estos bombardeos de las fuerzas prorrusas eran una provocación. Sin embargo, las autoridades de la región de Lugansk, citadas por las agencias informativas rusas, acusaron a Kiev de los bombardeos. El ejército de Estados Unidos y las fuerzas de resistencia kurdas en Siria realizan operativos militares como parte de los trabajos en conjunto que se realizan en la zona, una de las más tensas de Oriente Medio. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Técnica de elaboración de barriletes gigantes de Santiago y Zumpango, Zacatepeques, es declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Tenemos los detalles en minutos.
3 filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Vamos ahora a conocer las novedades de la cultura y el espectáculo, porque la técnica de elaboración de los barriletes gigantes de Santiago y Zumpango, Zacatepeques, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Además, los premios Oscar revelan nuevas políticas de seguridad sanitaria. Veamos. El Ministerio de Cultura y Deportes informó la noche del jueves último que la técnica de elaboración de los barriletes gigantes de Santiago y Zumpango, Zacatepeques, fue declarada Patrimonio Intangible de la Nación según el Acuerdo Ministerial 139-2022. En un comunicado, la cartera señala que esta tradición ancestral es una actividad representativa en la que cada año los guatemaltecos expresan de forma creativa su espiritualidad para conmemorar la vida y la muerte en el Día de Todos los Santos, cada 1 de noviembre. Además, la declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación se suma a los esfuerzos para que esta técnica sea incluida en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. Ahora pasamos a información del plano internacional porque la Academia ha revisado sus normas para la próxima ceremonia de forma que no se exija que ni los presentadores ni los artistas que tengan previstos pisar el escenario de la gala de los Oscar hayan sido vacunados, pero sí los nominados y sus acompañantes. De esa cuenta, todos ellos tendrán que mostrar pruebas negativas de PCR y está por ver cómo afecta a las figuras aspirantes a los premios. En esta misma revisión, la Academia también ha declarado cómo se gestionará el asunto de las mascarillas, y es que los nominados y los aspirantes estarán exentos de llevarla porque se sentarán cerca del escenario con distanciamiento social, mientras que el resto de los asistentes, dispuestos más atrás, sí tendrán que llevar la cara cubierta al estar sentados hombro con hombro. Hay que recordar que la gala de los premios de la Academia se llevará a cabo este 27 de marzo. Y para cerrar el segmento, le comento que el jueves último se inauguró una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para el cineasta y productor de televisión Adam McKay, cuyos créditos incluyen la dirección de películas nominadas al Oscar como No mires arriba, Vice y La gran apuesta. La estrella es la número 2713 desde la finalización del Paseo de la Fama en 1961 con las primeras 1558 estrellas. McKay compartió un Oscar al mejor guión adaptado con Charles Randolph por su libreto de la comedia dramática de 2015 sobre el colapso del mercado inmobiliario de 2007 titulada La gran apuesta, que también le valió una nominación al Oscar como mejor director. Hay que recordar que ha recibido también nominaciones como mejor director y mejor guión original por la biografía de 2018 del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Ponemos punto y final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre es un gusto poder acompañarla y darle a conocer las noticias más importantes. Lo espero el lunes, como siempre, a la 1 de la tarde.